Bueno, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la tercera ponencia antes de pasar al descanso y a comer. Bueno, como podéis ver en el programa, la tercera ponencia es sobre las técnicas de laboratorio para el diagnóstico del VIH, técnicas de cribado y de confirmación y tipos de test. Y para hablarnos de todo esto tenemos a una persona que muchos de vosotros y de vosotras ya conocéis y con una amplia experiencia, y es Mari Carmen Rodríguez, que es la persona que dirige el laboratorio de VIH y hepatitis en el centro de Sandoval. Y pues como vamos un poquito retrasados, ya le doy la palabra directamente. Y adelante. Muchas gracias, Ángela. Casi me pongo aquí, ¿verdad? Sí, el micrófono está ahí en la mesa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a CESIDA por esta amable invitación. A mí me ha tocado hablar sobre las técnicas de laboratorio para el diagnóstico de VIH. Aunque sé que a vosotros os interesa más una de las partes, que es concretamente las pruebas rápidas, tengo que dar unas pinceladas de otras técnicas porque luego hay dudas y se puede comprender mucho mejor luego todos los fallos o problemas que podamos tener, ¿vale? En primer lugar, como muy bien ha dicho Ángela, trabajo en el Centro Sanitario Sandoval desde hace muchísimos años. Creo que la mayoría de vosotros lo conocéis perfectamente. Y desde aquí quiero agradecer públicamente a la mayoría de los que estáis aquí, a las ONGs con las que venís colaborando con nosotros desde hace muchos años, porque gracias a esta estrecha colaboración con nuestro centro sí que podemos decir que el diagnóstico precoz es posible. No como nos han dicho hace un rato que no está bajando. Nosotros hemos demostrado que es posible y gracias a la colaboración de todas las ONGs que acuden y trabajan con nosotros, hemos conseguido que nuestro diagnóstico precoz sea del 78% y que en cifras menores de 300 CD4 sea solamente el 22%, mientras que en España es del 47%. Y en cuanto a la enfermedad avanzada, Mercedes nos ha dado un 27% en España y nosotros es de un 6,6%. Creo que las cifras hablan por sí solas y una vez más, muchísimas gracias a todos. Bueno, nuestro centro, como ya os sabéis, es de acceso libre, gratuito y tenemos una experiencia ya bastante importante. Aquí os indico el número de consultas que atendemos al año para que veáis un poco el volumen del que estamos hablando. Nos mantenemos entre las 20 y tantas mil, 30.000 consultas anuales. Y las personas que han demandado la prueba, aquí lo que he hecho ha sido hacer un cómputo desde marzo del 86. Como veis, hemos analizado a 71.304 pacientes y los porcentajes son un 40,5% de heterosexuales, un 32,7% de homosexuales, un 17% de mujeres que ejercen prostitución, 12.068. Decía Mercedes que están disminuyendo. Están disminuyendo, pero yo creo que en parte porque muchas de ellas eran personas inmigrantes y se han ido a otros países, a sus países de origen. Usuarios de drogas, que nos está bajando muchísimo, como a todos vosotros, y otros. Y de estos lo que vemos es la prevalencia. Entonces estamos viendo desde en el 88-89 teníamos una prevalencia altísima, estábamos en un 25%, cómo hemos ido bajando, cómo nos hemos mantenido hacia el año 2000, 2002, nos hemos mantenido ahí abajito, pero cómo vamos subiendo otra vez. Este 4,9 es la prevalencia global, porque esto si lo vemos solamente os traigo el año 2013, veis que en los HSH la prevalencia es de un 13,6%, una cifra que creo que habría que rebajar un poquito. En los hombres que ejercen prostitución es de un 17,7%, hombres heterosexuales un 1,3%, mujeres heterosexuales un 1,6% y mujeres que ejercen la prostitución no hemos tenido ninguna positiva, aunque hemos analizado muchísimo. Ojo con lo de las mujeres que ejercen prostitución, porque las nuestras son personas que acuden con mucha frecuencia, están muy controladas, están muy bien asesoradas y entonces pues eso no quiere decir que sea así en todos los sitios, porque como sabéis están los clubs de carretera donde ahí están menos controladas y están un poco a veces secuestradas y esas no se tiene datos
fiables, ¿vale? Bueno, entonces ya empezamos ahora a hablar del diagnóstico, una vez que os he presentado los datos de mi centro, y vamos a ver el VIH. Pues el VIH ya sabéis que es una forma esférica, que tiene muchas partes donde está el RNA del virus, que es el genoma, y nosotros nos va a interesar para el diagnóstico sobre todo esta parte que es la envoltura, porque es la principal para determinar bien el diagnóstico. Aquí vemos el virus, entonces la parte que nos va a interesar son estas bolitas con esta espícula. Entonces, esto es el GP120 y esto es el GP41, que son glucoproteínas, y las otras son solo P, que son proteínas. Lo digo porque cuando veáis luego a lo mejor un informe de Western Blot y tal, pues no sabemos muy bien de qué se habla. Entonces, esto es fundamental porque el GP41 es el que se va a alargar y por aquí, por el GP120, se va a introducir en el CD4 y va a pasar todo el material genético al CD4 que infecta. Sabéis que hay muchas clases, varias clases de VIH. Tenemos fundamentalmente VIH1 y VIH2 y dentro del grupo VIH1 hay subtipos muy diferentes. Hay el grupo M, que es donde nos encontramos nosotros, de mayor, el mayor, O, N y P. Pero a nosotros nos va a interesar el grupo M, que es donde está la mayoría de la gente, donde hay subtipos desde la A hasta la K. El subtipo nuestro es mayoritario, es el subtipo B. Y lo que cabe resaltar es que hay múltiples formas recombinantes circulantes y recombinantes únicas. Os lo digo también porque a veces dicen un subtipo, es que yo tengo un subtipo muy raro, tengo un CRF que no sé qué es eso. Bueno, pues esos son formas recombinantes que se están formando cuando una persona que está infectada por un subtipo está con otra persona que tiene otro subtipo y entonces hay recombinaciones del virus, hay muchas, y ahora hay muchísimos que están circulando por todos los sitios. Y eso lo añades que antes estaban cada subtipo en un continente, en un país. Ahora con los viajes y con todo están por todos los sitios. Sigue predominando, como veis, la que predomina es la C, aunque todo el mundo cree que es el subtipo B, porque el más estudiado porque está en los países desarrollados, entonces se estudia mucho más el subtipo B, pero que sepáis que el C es el que domina en la epidemia mundial. Y bueno, aquí lo veis que el subtipo B, que es el moradito, está en los países desarrollados. Y esto es la historia natural del VIH, que está bien conocerla para el diagnóstico, ¿eh? Entonces a nosotros lo que nos va a interesar es los anticuerpos, cómo aparecen. Entonces vemos que aquí es el tiempo de la infección, el punto cero, y hay aquí unas semanas, 4 a 8 semanas, cada vez se está rebajando más, llamado periodo ventana, donde no se pueden detectar los anticuerpos porque no hay cantidad suficiente y no están detectables para los test rápidos. Afortunadamente, como os voy a demostrar, esto ha bajado mucho y se ha mejorado muchísimo. En ese momento lo que hay es un antígeno P24, y un RNA no está aquí marcado, aquí está el ARN del virus que está presente y luego se cae a un punto, cada persona va a tener este punto distinto donde cae la carga viral para volver a subir en la última fase de la infección. ¿Qué es una prueba diagnóstica? Os lo ha explicado muy bien ya Olivia, pero deciros que es una prueba individualizada en el suero de una persona bajo consentimiento informado, ya sea escrito o verbal, que sirve perfectamente, y para una identificación clínica de la infección. Y para un resultado positivo, como todos bien sabéis, es necesaria la confirmación, sí o sí. ¿Qué técnicas de laboratorio tenemos? Pues tenemos o bien detectamos directamente el virus, que son los métodos directos, cultivo viral, que no, eso se hace solo en los centros de referencia, la detección de los ácidos nucleicos, que es la PCR, que lo conocéis así todos, o el antígeno P24, y los métodos indirectos, que es detectar lo que es el anticuerpo. Entonces, esto hay unas pruebas de screening, que son las que se usan más, y unas pruebas de confirmación, y tenemos las pruebas rápidas, que veremos ahora dónde las vamos a encuadrar. Dentro de las pruebas de cribado, estas pruebas tienen que tener la mayor sensibilidad posible para poder captar todo aquello que pueda ser motivo de infección, que te pueda dar la infección. Y por eso son las primeras que se ejercen. Os pongo aquí esto, que el EIA es el ELISA, que todo el mundo conocéis, ¿vale?
Y las pruebas rápidas, que hay dos tipos de pruebas, como vamos a ver. Y las pruebas de confirmación lo que tienen es más especificidad. Ya no nos interesa esa sensibilidad que ya me ha cogido el screening. Ahora lo que quiero es ser específico. ¿Realmente ese VIH que tengo en screening es positivo o es un falso positivo? Bien. Entonces hay muchas de ellas, como veis, la más conocida es el Western blot, aunque últimamente han aparecido unas nuevas que van muy bien de diferenciación y confirmación. El ELISA, que muchos me preguntáis, si el de quinta, el de sexta generación, el de tal. Mira, se han liado con las generaciones. Es como en los teléfonos. Este utilizaba únicamente un lisado viral, luego hemos mejorado y hemos ido a los péptidos recombinantes, que es de segunda generación. De tercera generación, ya hemos ido a los móviles, que está muchísimo mejor, que aquí ya se ha introducido el antígeno, detección de antígeno, el antígeno del VIH1 y grupo O, el OULTIER, y por último los de cuarta generación, que ya son los maravillosos, los iPhone, y entonces aquí ya te detectan todo, incluido el antígeno P24. Bien, esto os estoy hablando de las pruebas convencionales, pruebas convencionales, no la de los test rápidos. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos, para que lo veáis un poquito, lo de los días, que también lo preguntáis mucho, y estos días, y 10 días, 15 días. Eso es muy complicado, porque en biología 2 y 2 a veces no son 4. Es una cosa orientativa, esto os lo quiero decir para aclararlo muy bien, Pero, bueno, pues ahora está muy actualizado. Si aquí tenemos el punto cero siempre de la infección, vemos que un poquito antes de los 10 días puede aparecer ya la carga viral, que se determina por una PCR. Y aquí detectas también el antígeno P24 alrededor de los 15 días. Un poquito antes, sí. Un poquito antes, una semana, sí. Ojo también con lo de las PCRs porque, no sé si lo sabéis, normalmente la carga viral está muy aumentada en la seroconversión, en el momento de la infección, pero nosotros tenemos casos en que hemos visto unas cargas virales bajas. Entonces, atención, la PCR no es diagnóstica, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos aquí ya el de tercera generación, que va a venir aproximadamente a los 25 días, y la segunda generación, y esto ya no nos interesa. Y nos interesa aquí, cuando ya están todos los anticuerpos, que va a ser alrededor de los 45 días, que es cuando a lo mejor no se nos hace positivo hasta entonces el Western blot. Eso lo vamos a ver ahora. Esto es para que veáis un aparato donde hacemos normalmente pues muchas pruebas, donde se hace el ELISA cuarta generación, que lleva antígeno y anticuerpo y que hoy por hoy es la mejor determinación que existe en el mercado. Funciona muy bien, es muy sensible y coge muy poquito. Eso de los falsos positivos de ELISA a mí me pone muy nerviosa, porque cuando vienen y dicen es que me han hecho un ELISA y me han dicho que es un falso positivo, ¿y quién te ha dicho eso? ¿Vale? Aquí no hay falsos positivos, aquí todos los falsos positivos se analizan y se le hace todo tipo de pruebas que tengan que hacerse para llegar a un diagnóstico si es posible. Y si no es posible, poderle dar más armas para que no se vayan muy desolados. A veces hay que esperar algún día y eso es una cosa que no podemos evitar. Pero hoy por hoy hay muchas armas para diagnosticar bien. Causas de falsos positivos, cuando, pues bueno, errores de laboratorio o bien enfermedades autoinmunes y tal. Eso lo preguntamos siempre. Sí que tenemos casos de enfermedades autoinmunes, eso os lo quiero decir, pero es un falso positivo cuando hemos hecho una confirmación, cuando hemos hecho una carga viral y cuando hemos confirmado que efectivamente es un ELISA positivo por otro motivo. Y hemos dicho, bueno, pues puede ser esto y efectivamente en algún caso se ha confirmado que era un autoinmune. Esto es solamente presentaros que hay un ensayo nuevo que se está probando ahora y se está ya y entonces va a ser lo que se va a llamar la quinta generación, que simplemente, o sea, te detecta los anticuerpos del 1 y el 2, el antígeno del VIH1 e incluye el O y el M. Podría servir ya de confirmación. Tiene una sensibilidad muy buena y una especificidad buenísima. Solamente que lo sepáis por si lo oís dentro de poco. Sí, eso para laboratorio, sí. Y ahora vamos a las pruebas rápidas de diagnóstico.
Son de rápida ejecución, no necesitan aparataje y tiene una lectura visual y subjetiva, que también nos ha explicado todo esto ya muy bien Olivia, y un resultado menos de 30 minutos. Los resultados dependen del tipo de ensayo que sea, porque hay 2 tipos de ensayos y unos tardan más que otro. El resultado siempre requiere confirmación y se puede usar en entornos clínicos, no clínicos comunitarios, en farmacias o en laboratorios donde el flujo de muestras sea pequeño. Se puede hacer en sangre o en fluido capilar y utilizan siempre, esto es importante, utilizan siempre los antígenos, son muy similares a los que utilizamos luego en el laboratorio, ¿eh? Y al fin y al cabo pues es un ELISA, es un enzimo inmunoanálisis como los que hacemos nosotros, ¿vale? Tiene una sensibilidad y especificidad buena y son los 2 tipos. La inmunocromatografía este es el más conocido, o de flujo lateral, este es el más conocido, que es el que es, bueno, pues el Determine, la mayoría de ellos, el OraQuick y tal. Y luego los de inmunoconcentración, esos tienen otro sistema de actuar y es el INSTI, que vosotros habréis utilizado más de uno. Son como esas cacerolitas pequeñas donde se dispensa y sale un punto o 2 puntos dependiendo. En vez de salir una banda, salen unos puntitos en unas cosas que se llaman jaboneras, vamos, vulgarmente jaboneras. Se utilizan mucho y son mucho más rápidos. Estos están al minuto. Estos gustan bastante porque son muy rápidos. La toma de muestra no os lo digo porque todo lo hacéis, los hacéis todos muy bien. Y la interpretación. La interpretación, aunque los franceses digan que si has visto tres positivos ya estás preparado para la vida moderna, yo no estoy de acuerdo y muchos de vosotros seguro que tampoco estáis, porque muchos a veces me llamáis, entonces es lo de, es que mi banda es un poco rosita, es que a mí me sale muy poquito el control, es que ¿qué hago? Efectivamente, no sale no todo tan ideal como lo pintan. Entonces, lo que sí que tiene que salir es una banda. Da igual que sea fuerte, que sea débil. Una banda, que se vea, no que me parece que aquí va a salir una, no, eso no nos vale, ¿eh? Que se vea la banda. Y en caso de que haya algún problema, pues se repite con otro test, ¿vale? Siempre tiene que tener la banda control. Estos son ejemplos, pues bueno, de muchos más. Sabéis, bueno, cada uno utilizaréis uno distinto, ¿eh? Y tenemos un test rápido llamado de 4ª generación. En este me quiero detener un poco porque ha habido problemas, yo lo vengo diciendo desde 2010, estamos en el 14, que yo había tenido problemas con gente que estaba haciendo una seroconversión y que no le daba la banda del antígeno positivo. Pero es que ha habido alguna ONG que me ha llamado que había tenido pacientes con una banda de antígeno positivo, lo hemos analizado, hemos hecho la carga viral indetectable y a día de hoy no tiene ningún anticuerpo. Entonces yo esto lo comuniqué y posteriormente lo publicaron los americanos, que tienen más medios que yo, y entonces pues tenían ya 20 casos. Yo he tenido 5 casos y lo que también he tenido han sido seroconversiones que no ha aparecido el antígeno. Lo puse en comunicación con la casa, pero me dijeron que es que en el prospecto, en el insert de la prueba, están las limitaciones. Pero mira por dónde me han hecho un favor, porque acaban de llegar unas que creo que os las habrán enviado a todos y si no nos han dicho que os las demos nosotros, una cartita anunciando que ha habido algún problemilla y que va a haber más limitaciones. La carta lleva fecha el 5 de noviembre, entonces dice que ha habido un hombre de 40 años que tiene un historial de 7 días de fiebre, con fatiga, exantema y tal, y que tenía antígeno P24, pero que el subtipo era un subtipo C, casualmente, pero ellos en el insert dicen que cogen todos los subtipos, ¿no? Y que tenía 250 picogramos de antígeno P24, y que, bueno, pues que a ellos les ha salido en un control que hay europeo que le había dado negativo y no había detectado esto. Y lo han publicado, como podéis ver aquí. Entonces, simplemente dicen que ellos tienen publicado también diciendo que la capacidad es muy buena para detectar antígeno. Entonces dicen que aparte de las limitaciones que ya tenían, añaden estas dos, que está diseñada la prueba para incrementar el número de casos gracias a una mejor detención de las infecciones respecto a la detección rápida de ELISA 3ª generación, que la sensibilidad no es equivalente a la PCR
y tampoco es equivalente a la de cuarta generación. Lo han dicho a 5 de noviembre de 2014. Antes nunca habían dicho esto, ¿vale? Y que dice que limitará su capacidad para detectar infecciones agudas. Y que cuando la presentación clínica a otros datos no coincida, o se vuelve a repetir la prueba pasado 21 días o se realiza una PCR. Entonces, esto lo... ¿Cuál? ¿Indeterminado? No, los test rápidos son negativos o reactivos o no reactivos, porque indeterminados no existen, es el Western blot, pero el criterio de interpretación de las pruebas rápidas es o reactivo o no reactivo, que a mí me gusta mucho más que positivo o negativo, por si acaso luego hay otro problema. Yo os quiero decir que como esto hace tiempo que yo lo estoy observando, en nuestro centro cuando se hace un test rápido, que se hace en las ocasiones que es necesario, nosotros al mismo tiempo hacemos una extracción de suero y hacemos un ELISA convencional, cuarta generación, y pues nos recibimos sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que sea malo, ni muchísimo menos. En todas las infecciones que ya están instauradas, es decir, funciona fenomenal, como todos los demás test rápidos, y es muy bueno. Ahora, en las seroconversiones, ojo al canto, porque eso de la detección de los picogramos de antígeno a mí no me ha coincidido, porque hemos tenido un chico que tenía una detección de 29 picogramos, el Determine ha dado negativo, mientras que nuestro ELISA ha dado positivo. O sea que, sí, dime. Anticuerpos os he dicho que es fiable 1000 por 1000 como la mayoría de los test que están en el mercado, O sea, funciona fenomenal. Pero estoy hablando de eso. No es para crear ninguna inseguridad, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos, ¿vale? Justamente, últimamente hemos tenido este debate porque hay otros centros que han dicho que el 70% de los médicos ha dicho que el 70% de nuestro tipo de test de las personas a la semana dan positivo ya. A mí me parecía súper exagerado, que no podía ser. No es cierto, no es cierto. Eso es lo único que quiero. O sea, que os fiéis del test, que es bueno, que funciona, que va a detectar anticuerpos perfectamente, pero que no hagáis eso, que no extreméis hacia abajo diciendo, uy, esto a la semana ya me da positivo. No es cierto, no es cierto, No es cierto. Y luego hemos tenido 3 casos que han tenido la banda del antígeno y no era tal seroconversión. Esto lo digo porque como hacemos tanto nosotros como las ONGs que colaboran con nosotros, son miles y miles de pruebas, lo que se hace es una cosa mínima, pero os lo digo para que lo sepáis. Y sobre todo a la hora de asesorar a la gente, lo que tú acabas de decir, a la semana tienes un test. No, a la semana no vas a tener un test. Incluso a lo mejor una PCR no te sale positiva, dependiendo de la carga viral que tengas. Entonces hay que tener, sobre todo, vosotros que sois los que estáis con toda esta gente y estáis asesorando, que les deis tranquilidad y que les deis, sé que es difícil, pero que la biología va despacio y hay que esperar un poquito. A la semana es peligroso decir nada a la semana, es mejor esperar, ¿vale? Bien. Y este es el otro test que os decía de inmunofiltración, donde veis aquí que es un pocillo donde se van a dispensar y sale un punto de control y otro punto donde lleva una proteína del VIH1 y otra del VIH2. Funciona también muy bien, sí, funcionan bien casi todos, casi todos funcionan bien, y para lo que es detectar anticuerpos funcionan muy bien y os podéis fiar. Nosotros de todo lo que nos llega se confirman casi todos, o sea que puede haber una excepción, con lo cual nos ponemos en contacto, una excepción, pero se confirman y funcionan muy bien los test. Esto os ponía para que vierais, pero como hay tantos, ni os lo digo. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues la lectura subjetiva y las dudas de interpretación. Pero eso, como siempre, mejor que lo repitáis, porque a veces también hay test que bueno, por un motivo o por otro, a lo mejor no funcionan bien y ponéis las gotas de sangre y veis que no fluyen, que no se mueven o que tardan mucho. Pues eso lo mejor es que lo tiréis y hagáis otro nuevo, ¿vale? Que puede ocurrir. Y si veis que hay algún problema más, como hemos visto en alguna ocasión, lo que ha dicho Livia, apuntar el código y decirlo a la empresa. Que entonces lo que ha hecho ha sido devolvernos los test y pueden ir por algún motivo que vayan más lentos o tal. ¿Vale? Ningún problema.
que no se pueden identificar las infecciones agudas, que eso también en algún caso hemos tenido, pero claro, eran unas seroconversiones muy tempranas, era demasiado pronto y lo hemos visto en el laboratorio con el ELISA cuarta generación y que, pues que la combo pues no hace muy bien la detección en esto. Las pruebas de confirmación, pues el Western blot, que es el más conocido, inmunofluorescencia indirecta se utiliza poco, la radioinmunoprecipitación menos. El LIA es una especie de Western blot, pero no es como un ELISA, pero también en tira, que también va muy bien, que pueden tener también para VIH1 y VIH2. Y por fin las nuevas técnicas de diferenciación y confirmación VIH1, VIH2, que a partir de ahora se van a utilizar más. Esto para que veáis las bandas que os decía antes del VIH, son las de envoltura, la 120, la 41 y la GP160 es la precursora de la 120 y todas las demás. Tener más o menos bandas no quiere decir que estés más infectado o menos infectado, Y esto, aquí el problema es, mira, veis aquí que hay algunos, sobre todo en los LIA, que han añadido estas dos, la GP105 y la GP36, que es del VIH2. Este es el aparatito con lo que se hace el Western blot y esto es, por lo que os he dicho, la de envoltura. Las de envoltura son fundamentales en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque luego esto hay que interpretarlo. Esto es una bandeja de pruebas de Western blot de un día mío de trabajo normal y corriente, ¿vale? Observáis que desgraciadamente, pues mira, menos este individuo que es un negativo, pues los demás están todos infectados. Hay aquí abajo un control con una inmunoglobulina humana para comprobar que has dispensado bien el suero. Y lo demás pues son las bandas que comparamos con este, que es nuestro control positivo. Siempre tienes que meter un control positivo y un control negativo para poder comprobar cómo te ha ido tu control, porque puede ser que el sistema se haya contaminado y te salga todo positivo y es que esté contaminado. En fin, hay que trabajar muy bien. Siempre se calibra y se ponen controles en todas las pruebas que hacemos, en todas y cada una. Por eso, esto os puede explicar por qué cuando una persona viene a lo mejor le decimos que podemos tardar 10 días, pues para juntar unos cuantos, porque cada tira de esta es muy cara y entonces meter un control, 2 controles por persona, pues es muy caro y más en los tiempos en que estamos. Sabemos que hacemos esperar un poco, pero es que no es la mejor manera de trabajar. ¿Vale? Hay unos requisitos de interpretación que no hace falta que os leáis, pero como veis en todos ellos, siempre tiene que haber una banda de envoltura. Por eso son tan importantes las de envoltura. Y en casos, por ejemplo, nosotros tuvimos uno que tenía todas las bandas, pero nunca tenía ninguna de envoltura. Nunca. Y claro, eso es lo que hay que hacer ante esa sospecha, un VIH2. Y efectivamente era un chico que tenía un VIH2, pero no tenía VIH1, no estaba coinfectado. ¿Qué limitaciones tenemos? La subjetividad. Eso es tremendo. Cuando, bueno, yo estoy acostumbradísima a leer, pero si viene alguien que viene a rotar conmigo para aprender y tal, ¿qué ves? Entonces, o no ve nada o ve 500 que no existen. Entonces, es complicado. La técnica de interpretación es complicada. Hay sistemas, sobre todo para los de las tiras de LIA, que lo hacen automáticamente. Y luego, ¿qué hacer con un resultado indeterminado? ¿Qué hacemos con un resultado indeterminado? Ahí está nuestro problema. Entonces, ¿qué puede ser? Pues puede ser una infección aguda, estadios muy avanzados de la enfermedad, que solo se me ha dado una vez en la vida de las 70.000 hechas, infección por VIH2, que también se nos ha dado, un recién nacido al que nunca se le debe de hacer, porque sabéis que los anticuerpos son de madre, ahora lo veremos, sujetos africanos infectados por subtipos 9, esto es muy raro porque ahora ya cogen todos los subtipos, pacientes con factores reumatoides o reacciones cruzadas con otros retrovirus. Ante todo esto, como observáis, no es tan fácil resolver un Western blot indeterminado. Aquí una vez más os pongo cuándo se positiviza el Western blot. Estos son los síntomas del paciente. Esto es el antígeno P24, cuando aparece, aquí estamos, pronto que aparece el virus, el RNA del virus que aparece, eso muy pronto, y cuando aparece a las 5 semanas se hace positivo el Western blot. Con lo cual, ahí hay 45 días que pueden pasar en muchos individuos, que es un periodo muy largo y sobre todo para la persona afectada es larguísimo.
Entonces, han salido unos nuevos sistemas de confirmación que lo que hacen es como un cassette donde se hace una serie de cosas y tiene una serie de bandas. Os explico por encima solo. Tiene bandas para el VIH2, que son esta, siempre un control, eso no lo olvidéis, y luego lleva 4 bandas para el VIH1, ¿vale? Y como veis, lleva 2 de envoltura, esta y las otras 2. ¿Esto qué pasa? Que esto se mete en este aparatito que os he enseñado y el aparatito es el que decide si es positivo, negativo, VIH1, VIH2. Con lo cual hay muchos indeterminados que, como no es el ojo humano, pues tiene un software que te dice pues las posibilidades y tal, lo calcula y las posibilidades de Western blot indeterminado descienden de una manera bestial, ¿vale? A ojo también se ve bien, pero vamos con el software para ver si la banda es rosita o es rojita, pues este lo hace fenomenal, ¿vale? Con lo cual también hemos avanzado mucho y el diagnóstico será más rápido. Y otra cosa, los cassettes son individuales, no tienes que esperar a tener muchos para hacer el Western blot, con lo cual vamos a dar una fluidez muy interesante y muy importante en los resultados. Creo que es una incorporación muy buena. Bueno, que son individuales, ya os lo he dicho, que diferencia el 1 y el 2 y que se tienen 30 minutos. El Western blot te estamos tardando más de 4 horas, es que es así. Entonces, como veis, la fluidez de trabajo va a ser impresionante, ¿vale? Tiene una alta especificidad y sensibilidad y diferencia muy bien. La lectura ya es objetiva, ya no tenemos aquí ninguna subjetividad, va a ser un aparatito y el veredicto va a ser pues, bastante bueno como han dado todas las pruebas. En Barcelona, ¿vale? Si nos pagáis bien, allí me voy. El antígeno, solamente deciros, el antígeno P24 es una proteína del núcleo y aparece después de la infección y más y menos coincide con el nivel de ARN de la carga viral. ¿Qué le pasa al antígeno? Que aparece y desaparece muy rápido. Entonces, en la seroconversión es difícil encontrar antígeno. Por eso es tan difícil encontrar una ELISA de 4ª generación que tenga un Western blot indeterminado, es decir, una seroconversión dura y pura. Puedo deciros que nosotros sí tenemos muchas. Pero bueno, porque todos colaboráis muchísimo, eso que no se os olvide. Sí, gracias a las ONG, si no, no estaríamos así. Tiene una sensibilidad bastante buena y si hace positivo, 5 o 7 días ya estamos, 8, pues 8. ¿Vale? Esto es lo que te dice el INSER, pero puede ser. Y se utiliza ahora mismo, se utiliza poco, se utilizan las pruebas estas combo, que os he dicho, de 4ª generación, o en la transmisión vertical. ¿Y qué temas candentes tenemos? Pues como siempre, la infección aguda y el nuevo algoritmo diagnóstico que ahora os voy a hablar porque he participado en los nuevos procedimientos de diagnóstico de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y hemos cambiado, yo he hecho la parte de serología y creo que hemos hecho una ruptura con lo de antes y nos hemos puesto muy a la vanguardia porque ya estaba bien de que en España estuviéramos como en los años, como hace 20 años. Así que la infección aguda se define como la primera etapa de la infección, desde el momento de la infección hasta que se desarrollan los anticuerpos, ¿vale? Normalmente niveles elevados de virus, hay veces que no. Altas tasas de transmisión, ahí se produce hasta un 50% de las infecciones en la gente que tiene una infección aguda y no lo sabe, o lo sabe. El cribado aquí es muy importante para prevenir la infección, es importantísimo, ¿vale? Nosotros cuando estamos en un diagnóstico que no sabes, que parece que va a ser una seroconversión, lo primero que hay que decirle al paciente, ten mucho cuidado en estos días porque eres una bomba de relojería, ¿eh? Las pruebas convencionales a veces no lo detectan y, como siempre os he dicho, se detectan mediante la detección del ARN. ¿Cuándo? Pues cuando hay un ELISA positivo con una confirmación negativa o con una confirmación indeterminada. Depende de eso. Aquí os pongo los días transcurridos desde la infección. Esto ya es afinar muchísimo, muchísimo. Como veis, la carga viral es antes de los 10 días, los 15 días en la 4ª generación, antes de los 20 días el tercero. Entonces, este es el que estáis utilizando la gran mayoría.
El de tercera generación, pues quiero deciros que tienen que pasar 20 días todavía para poderlo hacer, ¿vale? Y luego ya el Western blot positivo, pues a los 35-40 días. Y este es el nuevo algoritmo diagnóstico que nos ha aceptado la SEIM, que he propuesto que se empezaría por un ELISA cuarta generación. El que tenga tercera generación y no tenga cuarta, pues que lo haga. Pero vamos, en fin, la diferencia económica es mínima y creo que los laboratorios debían de tenerlo, ¿vale? Si es negativo, y si es positivo, se hace por duplicado. ¿Por qué por duplicado? Pues por si ha habido algún fallo en el sistema o algo que es raro, pero puede existir. Y entonces, bueno, pues vamos a trabajar seguro para no dar disgustos inútiles a la gente. Sí, lo hacemos en la misma muestra por duplicado. ¿Por qué? Pues porque en la misma muestra. Cuando uno es positivo, con la cuarta generación, sí. Si es negativo, pues es negativo, y si es positivo, seguimos trabajando. Y entonces, ¿qué hacemos? Una confirmación o una diferenciación, que nos va a decir si tenemos infección por VIH1, por VIH2, por VIH1 y 2, o no tenemos ninguna infección. Y dice, bueno, pero si tenía un ELISA positivo, pues son esos casos raros, que era porque es un falso positivo. Pero como no nos quedamos contentos con esa opción que teníamos antes, a estos que nos dan un Western blot indeterminado o indeterminado o negativo, los vamos a hacer una carga viral. Aquí sí que nos viene muy bien, es un apoyo importantísimo la carga viral al diagnóstico, pero no es diagnóstica. Ojo, porque hay muchísima gente que se va a centros que hay en Madrid que se están haciendo millonarios, donde les dice a la semana, a los 2 días de tener una relación, pásate por aquí que te decimos si te han infectado. Les están soplando muchísimos euros cuando la prueba no cuesta eso y se están aprovechando de la gente, porque están dando resultados positivos con 100 copias y luego tenemos que convencerlos nosotros, que somos los que trabajamos bien, de que no están infectados. Un chico a mí me ha llegado a decir, ojalá estuviera infectado, estoy pasando un infierno. Y claro, en cuanto a los síntomas de la seroconversión, pues tuvo todos. Tuvo ganglios, tuvo sudoraciones nocturnas, adelgazó porque no comía y estuvo fatal. Estuvo fatal 6 meses. Entonces, ojo, porque en las redes lo ponen y pues por lo menos vosotros no colaboréis. Vosotros, por favor, es imprescindible. Pero aquí sí nos va a venir muy bien la carga viral porque ya tenemos una serie de pruebas hechas. Entonces, si es negativo el RNA, ahí está al revés, chico. Esto está al revés, sí es verdad. No, perdonadme, es que se ha ido. Si es positivo, hay una infección aguda y si es negativo, no hay infección. ¿Vale? Lo hacemos con una muestra, sí, lo hacemos con una muestra. No, nosotros trabajamos con la misma muestra porque luego al paciente le vas a hacer luego más pruebas y tal. ¿Por qué? Por si la muestra no es de él. Está equivocada. Mira, Mercedes, si la gente acude a hacerse una prueba y muchas veces, en muchas ocasiones, no vienen ni a recoger el resultado porque están tan nerviosos o tienen... Pues fíjate tú si pides 2. De todas maneras, como después se les va a hacer su carga viral, su CD4, se va a hacer todo el recuento y tal, si hubiera un error, cosa difícil, pero bueno, se vería después. Sí, sí. Sí. Yo ha habido, en casos de duda, casos que he tenido problema, como nosotros hacemos una extracción, pero en 2 tubos distintos, uno para hacer una serología de sífilis y otro tal, pues he cogido lo de serología de sífilis y efectivamente siempre ha coincidido todo. Pero vamos, en caso, eso también es importante, en caso de duda o en caso que el paciente diga, oye, pues yo esto no me lo esperaba, yo esto no sé qué, o yo esperaba ser positivo, nunca nos negamos a nada. Se le hacen las extracciones que haga falta y se le hacen todas las pruebas que haga falta, que sean necesarias. Eso es importante, ¿eh? Ahora mismo también estamos en una situación que no es la misma que hace 20 años. Quiero decirte, claro, tú también tienes una serie de posibilidades que no existían entonces, por eso me interesa la sala. O sea, que ya habéis determinado que con una muestra... Sí. Dime.
De tubo. No nuestros, pero que han venido pacientes diagnosticados de VIH. Bueno, sí. No, pero por errores de muestra. Entonces, ¿Vosotros la muestra la enviáis fuera? No eran Que te venían mal diagnosticados. mal diagnosticados de un hospital, en un caso público y en otro privado. Y pensamos que al final sería un error de tubo. Entonces, por eso nosotros en los nuestros siempre después pedimos carga viral. Sí, nosotros también, claro. Luego le hacemos carga viral, CD4, le hacemos de todo, por supuestísimo. Pero vamos, que errores de ese tipo que antes había más y que tal, ahora es muy difícil, va todo con código de barras, va todo automático, entonces es bastante complicado. Nosotros, por ejemplo, también otra cosa es cuando quieren entrar un acompañante a otro para la hora de hacer la extracción y si tienen que hacer la extracción los dos, pues no lo consentimos, no por nada, sino porque puede haber un error, porque ya es más complicado, ¿vale? En extracción van de uno en uno y va con código de barras y ese código de barras le va a acompañar a la muestra y va a ir todo automático, con lo cual es complicado. Estos errores de tubo y todo esto antes sí se podía dar, ahora os puedo asegurar que es muy complicado. Aparte de todo, si a un paciente, os lo digo, si una persona dice yo pensaba que iba a ser positivo, yo no tengo ninguna relación de riesgo, se le repite todo y se le hace nueva extracción y lo que haga falta, ¿eh? O sea, estamos abiertos a todo. Bien, únicamente hablo. Sí. Este algoritmo que has presentado es con esta técnica de confirmación nueva que estás hablando. Sí. Y si no se tiene, se puede hacer también con Western blot. Sí. Con confirmatón, por supuesto. ¿Vale? Lo que pasa, Josefina, es que te lo estoy presentando a noviembre de 2014. Dentro de un año hablamos otra vez las dos, ¿vale? Bien, solamente en la perinatal deciros que si el niño tiene más de 18 meses es como un adulto y si tiene menos de 18 meses la serología no es útil porque puede tener los anticuerpos de su madre que pasan por la placenta y que hay que hacer una serie de pruebas, que no vamos a entrar en ellas, entre las que está la PCR, como veis, pero aparece más pronto el DNA proviral. Y ojo en la carga viral, siempre os lo repetiré, porque si se hace carga viral y en niveles bajos pueden ser falsos positivos. La PCR, se me ha olvidado deciros antes, en el algoritmo diagnóstico, si da positiva y tiene valores altos. Si tiene valores bajos tampoco es diagnóstico, ¿vale? Tiene que tener valores altos. No hemos considerado una cifra, pero sí sería bueno, por ejemplo, por encima de 10.000 copias. Menos, desde luego que no, porque está visto. La carga viral, pues os digo, es la cantidad de virus que están presentes en el plasma, se expresa en copias mililitro o en base 10 y que en los límites inferiores de detección, con las pruebas que tenemos ahora mismo en el mercado, están entre 20 los que menos y 100 el que más. Que junto con los CD4 se utilizan para la monitorización del tratamiento y se correlaciona con el riesgo de transmisión de VIH, a mayor carga viral, mayor posibilidad de infección. Y cuando... las técnicas ahora mismo casi todas son PCR a tiempo real, tiene una sensibilidad y una reproducibilidad muy buena y detectan todos los subtipos B y no B. Incluso alguno hay del grupo O, pero sin embargo no detectan la carga viral del VIH2. El VIH2, la carga viral, la hacen en laboratorios de referencia donde tienen técnicas de PCR caseras que se llaman. Ellos se hacen su propia técnica para el VIH2. Entonces, como hay pocos pacientes, pues esos tienen que acudir o enviarse ahí las muestras. Esto es únicamente para que veáis que hay muchas, la técnica que utilizan, lo que el tiempo de procesamiento, todo lo que se tarda y el número de test que admite cada técnica. También deciros, en carga viral es lo mismo, también hay que meter controles, calibraciones. Entonces, hacer una carga viral para un solo individuo es súper caro, por eso también se juntan para poder hacer más, ¿vale? Entonces, por eso tampoco la fluidez es como los anticuerpos, se tarda un poquito más. ¿Y qué factores aumentan la carga viral? Un estímulo inmunológico, otra es un proceso infeccioso o una vacunación. Por eso recomendamos cuando se vienen a hacer la carga viral que esperen un poquito si se han vacunado o han tenido una infección y cuando estén mejor que vuelvan porque puede dar una carga elevada que realmente no corresponda con su estado, ¿vale?
Y ahora os voy a hablar 3 cosas de la infección por VIH2. Pues nada, deciros solamente que es un virus que se parece mucho más al virus de los simios que al VIH1. Curiosamente, se identifica más con el virus de los simios y que su distribución geográfica está muy restringida a África y que hay 7 subtipos. En rojo, aquí veis AB, estos son donde está el VIH2, veis que está restringido, aunque hay en algunos países que también se han detectado. Estos son los distintos subtipos que hay de VIH2, que como veis siempre les toca a los mismos, porque estamos hablando del ébola, del VIH2, del VIH1, y siempre toca la lotería en los mismos sitios. En más de 1 millón de infectados en África subsahariana, y en España a finales del año pasado, en un grupo al que pertenece mi centro, que es el Grupo Español para el Estudio del VIH2 y del HTLV, había 297 casos y, como veis, ya hay 51 casos que son nativos españoles o bien nacidos de madres afectadas o bien también de, sobre todo, gente que va a trabajar a África. Sobre todo se da mucho en pescadores que van al banco subsahariano y ya van a los países limítrofes y utilizan la prostitución. Y ahí la prostitución no está como en España, ¿vale? Y de ellos solo el 26% recibe tratamiento. ¿Que cómo se diagnostica? Pues se diagnostica como el VIH1 parecido, y lo único decir que hay un Western blot específico y hay una confirmación específica para el VIH2, que cuando se duda hay que hacerlo, o cuando son personas que son de países endémicos, que son africanos o son de zonas donde hay más VIH2 y tienen una infección por VIH1, hay que descartar que estén también coinfectados por el VIH2. Y nada, muchas gracias, Ángela, pero como ves he sido bastante... Bueno, qué oportuna ha estado. Bueno, pues ahora abrimos la ronda de preguntas para Carmen, aunque bueno, ya habéis ido preguntando al hilo de su intervención, pero seguro que tenéis alguna pregunta más, ¿no? Mira, por allí. Buenos días, Ada Kundul, de Prueba Rápida en el Centro de Salud de la Comunidad de Madrid. Sí. Gracias por la claridad de su exposición. La no es una pregunta, solo un aclaramiento en tema del periodo de ventana. Según el tipo de prueba que usamos, con el Determine, ahora con Dr. Goulds, muchos pacientes al llegar, que son 45 días. Y hasta ahora nosotros decimos 90 días en respecto de lo que se había dicho a nivel de la Comunidad de Madrid. Solo esto. Gracias. Sí. Bueno, como sabéis antes, el periodo ventana hace no mucho tiempo era 3 meses. Se bajó a 45 días, sobre todo el Ministerio fue el que dijo lo de los 45 días. Y bueno, pues yo creo que a medida que van evolucionando las técnicas sí se puede ir rebajando. Lo de 45 días, no todo el mundo hace la seroconversión de la misma manera. Hay seroconversiones que van mucho más lentas, quizá porque la persona con la que han contactado tenía la carga viral más baja y hay menos antígeno y entonces la seroconversión es más lenta, o por la propia biología del individuo. Entonces, bueno, pues para no pillarse los dedos, bueno, se está dando ya los 45 días, yo creo, y no me parece mal. Hola Carmen, muchas gracias. Mi pregunta era la misma que la del compañero en cuanto al tiempo de periodo de ventana para dar el resultado por definitivo, que ya has contestado. Y mi segunda pregunta era, en el Centro Sandoval, ¿en qué casos recomendáis realizar una PCR dentro de lo que sería dentro del periodo de ventana? ¿Vale? No recomendamos. Mira, ahí lo que se hace es la PCR cuando creemos que es conveniente. Es decir, cuando tenemos un ELISA positivo. Si no hay ELISA positivo, no vamos a hacer una PCR nunca. Un ELISA positivo y un Western blot indeterminado o negativo. Entonces nos vamos a ayudar y nos servimos de la PCR. Pero mientras tanto,
no vamos a hacer una PCR, ¿vale? Porque hemos dicho que nos va a ayudar al diagnóstico, no va a ser diagnóstica PCR. En España, hasta hoy día, es necesario la confirmación. ¿Tenemos otra pregunta por allá al fondo? Sí, buenas tardes de nuevo. Soy Hugo Alonso de Triángulo. Voy a redundar un poquito en la misma pregunta, pero bueno, antes que nada decir que no sé cómo el resto de comunidades autónomas fuera de Madrid nos han dado cuenta que necesitamos un centro Sandoval en cada una de las regiones. Porque además es una alegría escucharos decir que las organizaciones estamos haciendo un gran trabajo, porque a veces no se escucha en ciertos sitios donde a uno le gustaría escucharlas más. La cuestión es, redunda un poco lo que había comentado antes el compañero. Cerramos entonces para pruebas de tercera generación, diagnóstico cribado, a 45 días el periodo de ventana. El Ministerio lo ha cerrado antes que yo. El Ministerio ya lo está recomendando desde hace, no sé, un tiempo. Sí, yo lo he leído, No me acuerdo. Sé que lo han comentado porque es un asunto importante, pero no me acuerdo. Sí, y Nacho, me decías que si solo cuando se utiliza cuarta generación. Yo os digo de verdad que esto va muy rápido y yo creo que ya casi todo el mundo lo está utilizando. La prueba rápida, aunque sea cuarta, no es igual que la otra cuarta y tercera, pero ya habéis visto que se detecta a los 20 días, 20 y tantos días. Entonces, si damos 45, vemos que ya ha dado tiempo a la creación de anticuerpos, y no son muchos, por lo menos para que de una prueba sensible ya los dé. Yo creo que no nos pillamos mucho los dedos porque, os lo he dicho antes, en el diagnóstico hay que dar un paso adelante. Estábamos en los 6 meses, en los 3 meses y la gente se pone muy nerviosa. Entonces, ni vamos a irnos a la semana te voy a diagnosticar, ni vamos a esperar los 3 meses, ¿vale? En casos que haya excepcionales o que haya sospechas, si lo queréis prolongar, pues podéis prolongarlo, estáis en vuestro derecho. Pero vamos, yo creo que se puede hacer un buen diagnóstico ya pasado 45 días. Lo digo porque la guía que acaba de colgar el Ministerio diferencia entre tercera y cuarta generación. Sí. 45 días, 90. Ah, 90 con tercera, vale. A mí es que no me han consultado, no he podido dar mi opinión. A mí solo me ha consultado la SEIM. El Ministerio no me ha consultado, no me conoce. Bueno, nosotros consultamos a la gente de Majadahonda, que yo recuerde, estaba implicada Marta Ortiz. Sí. Y también estaba implicada... No, bueno, que no sé. En este caso concreto sé que sí que ha habido, o sea, no es una idea. Yo recordaba efectivamente que tenía que ver dependiendo del tipo de... Sí, y yo recuerdo que Bien. se consultó a Marta Está bien. Ortiz como laboratorio de referencia. O sea, que sí que han estado, sí ha habido micros, vamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues entonces le vamos a dar las gracias otra vez a Carmen por su participación. Y por el trabajo que hacen desde el centro. Y Por el trabajo. animaros a que sigáis trabajando así de bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a comer ahora. Vamos a comer aquí atrás. Nos van a traer la comida. Tenemos hasta las 4 más o menos. Entonces nos da tiempo a los que fuméis a salir. También tomaremos aquí el café, a salir luego a echaros un cigarrillo y a volver. Intentaremos ser puntuales para que luego no nos retrasemos mucho, ¿vale? Venga, muchas gracias. A las 4, ¿eh? He dicho a las 4, ¿no? Sí, has dicho a las